Hola, hola. Segunda jornada de la Eurocopa, segunda jornada para nuestra selección española y segundo rival que venimos a analizar. En esta ocasión, la selección de Polonia, una selección que viene de sufrir su primera derrota en esta primera jornada y, bueno, de no dar una muy buena imagen de lo que esperábamos un poquito de la selección polaca ante la selección de Eslovaquia. Una selección de Polonia que mostró, como bien pudimos observar, un sistema 1-3-5-2 en el que figura también una variante muy importante en función, sobre todo, del equipo rival al que se encuentre. Esa variante es la del 1-4-4-2. Lo hemos visto durante la fase de preparación, en la cual cuando se encontraban enfrente un equipo dominador, un equipo que les sometía mucho a esa posesión de balón o a ese desgaste físico sin balón, optaban por esa estructura 1-3-5-2 en la que ellos se ven pues un poquito cobijados, un poquito arropados y bueno, más fuertes en ese sentido. Sin embargo, ante rivales algo más débiles, de menos poderío, sobre todo de menos protagonismo con balón, sí que apostaban por ese 1-4-4-2. Por tanto, esperamos que ante nuestra selección, ante la selección española, pues opten un poquito por esa figura de 1-3-5-2 en la que ellos se sienten un poquito más protegidos, a pesar de haber perdido a un jugador importante por sanción que sufrió expulsión el otro día, como es el ex del Sevilla, Krychowiak, y que acusarán, yo creo que notablemente. Es un equipo que cede la iniciativa, cede el protagonismo del balón, sobre todo a estos equipos, en este caso a la selección española, porque se sienten mucho más cómodos. No tienen jugadores o no tienen perfiles dominadores de balón y ellos se van a encontrar mucho más cómodos esperando en un bloque medio, incluso un campo propio, pero sobre todo cediendo esa iniciativa. Es otra de las señas de identidad que podemos destacar en esta selección polaca. Como tercera señal de identidad y acorde a este poderío defensivo que pueden tener cobijándose sobre ese 1-3-5-2, es el bloque defensivo compacto, sobre todo cuando se encuentran en posicional. Es un equipo que en posicional se encuentra cómodo, muchas ayudas, muchas coberturas, mucho poderío defensivo, como decimos, entre todas las líneas. Y esto, sobre todo, puede ser un pequeño problema para la selección española, por la sencilla razón de la falta de profundidad que estamos teniendo, de ese juego tan dominador que la selección española tiene, pero que al final, pues como que no termina de profundizar, no termina de llegar a esas zonas de remate, de finalización claras. Y bueno, eso ante el bloque que nos pueden proponer esta selección polaca, pues tendríamos que trabajarlo, tendríamos que ver esas formas para encontrar esos espacios que nos puedan dar soluciones, sobre todo en fase ofensiva, en fase de 3/4 en adelante. Y bueno, como última señal de identidad, creo que hablar de Polonia es hablar de un jugador clave que es Robert Lewandowski. Lewandowski, el jugador del Bayern, es la institución, es el alma, es el corazón de esta selección polaca. Si bien es cierto que el otro día, bueno, pues carente de protagonismo, muy carente de protagonismo, pero al final es una estrella mundial, al final es el jugador o el delantero que todo equipo europeo quisiera tener en sus filas. Por tanto, tendremos que tener los 5 sentidos puestos porque Robert Lewandowski puede aparecer en cualquier momento. Si vemos el paso de la selección polaca en este último tiempo, pues al final ha sido una selección que ha ido pues haciendo papeles buenos, regulares, malos. Al final es una selección que podemos considerar muy inestable. Pero nos vamos a quedar con un detalle, nos vamos a quedar con una cosa, y es la buena participación que tuvo en su última edición, en la última edición de la Eurocopa, en la que llegó a cuartos de final, ¿vale? En la que pudimos incluso hablar de selección revelación de esa edición,
porque, bueno, se vio a esa selección que puede dar alegrías en determinados momentos. Hasta ahora esa selección no ha aparecido, bien es cierto que llevamos poco de esta edición 2020, pero ojo porque es una selección polaca que, como bien digo, en su anterior edición hizo un muy buen papel y, bueno, pues al final son detallitos que podemos tener muy en cuenta. Si pasamos al 11 tipo, al 11 que nos podemos encontrar ante la selección española, hemos tenido y nos hemos visto obligados a cambiar un detalle, sobre todo en el centro del campo. Un hombre súper importante, la figura de Krychowiak. Él es del Sevilla, evidentemente, no será de la partida. Ha sido un jugador súper importante, ya no solo en los clubes en los que ha estado, sino también en la selección de Polonia. El otro día sufrió esa expulsión y, por suerte para España, pues no podrá ser de la partida. En ese centro del campo, quizá ese tribote que llevará a cabo la selección polaca quizá se vea un poquito más debilitado sin la presencia de un jugador tan importante como él. Nosotros hemos apostado por uno de los jugadores que ahora comentaremos y que pudiese ser de la partida en función de lo que quiera mostrar la selección de Polonia frente a la selección española, y veremos a ver si acertamos. En cuanto al 11, poquitos cambios preveemos con respecto al otro día, ya no solo porque se hicieran mal, regular o bien las cosas. Al final, el fondo de armario de la selección de Polonia hay que destacar que no es muy amplio. Es una selección que tiene jugadores, algunos de ellos jugando en ligas europeas, como ahora vamos a ver, pero tampoco es una selección que tenga un fondo de armario muy desarrollado. El portero de la Juve, Szczęsny, evidentemente, uno de los seguros bajo palos del europeo. Yo creo que va a ser, evidentemente, el portero en el que seguirá confiando la selección polaca. Si apuesta por esa defensa de tres, yo creo que no habrá demasiados cambios. Yo creo que ese trío de centrales comandado por Glick, como vimos el otro día en el centro de la zaga, por su poderío físico, por su poderío, sobre su presencia y sobre todo su experiencia en la selección de Polonia, pues yo creo que será de la partida. Y a los flancos de este centro de la defensa, evidentemente, yo creo que tanto el jugador de la Sampdoria, Berezinski, como Bednarek, el jugador del Southampton, a pesar de que el otro día no estuvieron del todo acertados en el partido de Eslovaquia, en el debut de la Eurocopa, yo creo que es el trío de centrales, el trío defensivo en el que más apuesta esta selección, por experiencia, por presencia y sobre todo también por calidad defensiva. En los carriles, en el carril derecho nos estamos encontrando a Józiak. Es un jugador que puede convertirse a extremo, es un jugador súper largo, es un jugador de gran recorrido, es un jugador que le gusta pisar campo contrario cuando la selección polaca realiza transiciones, uno de los fuertes que encontramos en esta selección, esa transición y ese contraataque. Por tanto, un carril derecho más protagonista en ataque y un carril izquierdo con el jugador del Lokomotiv, Ribus, que sí que es algo más de contención, es un jugador más defensivo y más de contención. En el centro del campo, ese tribote del que venimos hablando, yo creo que Klich, el jugador del Leeds, y Linetai serán también de la partida y nuestra principal duda nos surge aquí, en esa sustitución a Krychowiak por la expulsión que sufrió. Y apostamos por un jugador revelación. El otro día tuvo poquitos minutos, que es Moder, el jugador del Brighton. Del Brighton. Es un jugador llamado a ser un jugador revelación en la selección polaca. Es un jugador, como veremos a continuación, que está adquiriendo mucho protagonismo, está adquiriendo mucho papel secundario detrás de Lewandowski, pero todavía no disfruta de esos minutos quizá que le puedan llevar a lo más alto de esta selección polaca, y calidad y presencia para ello tiene. Y arriba, pues una pareja que yo creo que es intocable ahora mismo en la selección de Polonia.
como son el jugador del Nápoles, Zielinski, y Lewandowski. Robert Lewandowski, jugador del Bayern. Yo creo que es la pareja letal, es la pareja en la que se tiene que poner toda la carne en el asador para que estos dos jugadores, estos dos puntales, estos dos fenómenos del área saquen provecho del juego ofensivo de la selección de Polonia. Dos jugadores a tener en cuenta. Evidentemente uno del que venimos hablando, no hace falta descubrir mucho más. Lewandowski es un jugador de clase mundial, el delantero, como he dicho anteriormente, que le gustaría tener a todo el mundo en sus filas, pero es un jugador que sí que es cierto que la selección polaca asume un rol diferente al que asume en el Bayern de Múnich. Es un jugador que aquí, en esta selección, se ve obligado a distanciarse mucho de esas zonas de área, de esas zonas de referencia, de esas zonas de remate, de esas zonas de finalización, porque sí que es cierto que para que sea protagonista con balón tiene que descolgarse un poquito más. Tiene que crear esas zonas intermedias, esas zonas de 3/4, incluso enlazar un poquito con la zona de centro, para poder girar, para poder pensar, para poder al final tomar decisiones con balón. Al final es una selección que le cuesta llegar a campo contrario y por tanto ahí la solución la tiene que dar Lewandowski descolgándose un poquito y saliendo de su zona de confort, de su hábitat natural. Nos gustaría hablar pues de Jakub Moder. Jakub Moder para nosotros puede ser una de las revelaciones de esta selección polaca. El otro día disfrutó de poquitos minutos y yo creo que con la baja de Krychowiak sí que puede ser un jugador que asuma un poquito más de protagonismo en el partido de España. No es el todocampista, no es el centrocampista, no es el jugador de medio campo que va a sustituir jugador por jugador a Alex del Sevilla. Pero sí que es un jugador que, sin ser técnicamente un prodigio, sin ser una eminencia técnica, es un jugador con un físico sobresaliente. Es un jugador que tiene un recorrido brutal y es un jugador que lateraliza a ambos lados, ¿vale? A ambos perfiles, desgastándose y ayudando enormemente a sus carriles, en este caso, o incluso a sus extremos cuando el equipo juega con un sistema de 1-4-4-2. Por tanto, pensamos que el jugador del Brighton va a ser la pieza que la selección polaca utilice para suplir esta baja y compensar y complementar un poquito ese centro del campo que se ve un poquito más débil con la baja del jugador del Sevilla. Si comparamos columna vertebral, como siempre hacemos, hemos elegido una columna vertebral algo diferente, ¿vale? También de nuestra selección española. Bueno, Unai Simón pensamos que seguirá siendo la partida, no hay motivos para que se cambie en la portería. Y como vemos, pues unos números muy similares al portero de la Juve, a Szczęsny. Yo creo que ahí poco que destacar significativamente, alguna diferencia puntual. Vamos a destacar a Laporte por el partido que hace en la primera jornada y porque pensamos que bueno, puede seguir siendo un jugador importante. Y lo vamos a comparar con Glick. Glick el otro día pues demostró, al igual que viene demostrando en su equipo durante la competición doméstica, ese poderío en el despeje, ¿vale? Ahí vemos cómo ese número de defensa en estático, de defensa posicional, en el despeje, pues yo creo que es sobresaliente. Va a ser un jugador que todos esos centros laterales, esos cambios de orientación o esos balones a las espaldas, Glick es un jugador que es muy especialista en esas dotes. Destacamos a Pedri por su partido del otro día. Yo creo que, bueno, a pesar de ser un jugador que va a rotar, porque es un jugador que en la selección española va a rotar, nos gusta destacarlo, ¿vale? Y lo vamos a comparar con un jugador totalmente diferente, Zielinski. A pesar de ser jugadores totalmente diferentes, de jugar en diferentes perfiles, fijaos qué grado de comparativa tan semejante, a pesar de ser posiciones muy, como digo, que nos bailan un poquito, que no son posiciones naturales una y otra.
el grado de comparación es muy similar. Y donde sí nos gustaría detenernos un poquito más y comparar estas diferencias es en la delantera. Ojalá, y bueno, yo soy muy de Gerard Moreno, al final yo creo que Gerard puede ser una solución a los problemas que el otro día tuvo la selección española. Vamos a pensar que independientemente de que se cuente también con Morata, yo creo que la selección española puede jugar con los dos, puede jugar con Gerard Moreno y con Morata, y yo creo que puede llegar a ser de la partida Gerard Moreno. Y comparándolo con una estrella mundial como Lewandowski, pues fijaos, ese grado de comparativa, ¿vale? Ahí sí que es muy importante la capacidad que tiene Lewandowski para dominar los registros de duelos aéreos, de goles y sobre todo de tiros a puerta, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, Gerard Moreno es un jugador más regateador, un jugador que tiene más calidad, también por la situación en la que en el Villarreal ha venido jugando un poquito más tirado a banda derecha. Pensamos que puede ser también una solución para la selección española y bueno, pues ahí la dejamos para ver si este grado de comparativa al final pues podemos tenerlo en cuenta para el partido de Polonia. Y bueno, para seguir con nuestro trabajo táctico, vamos a destacar sobre todo cuatro nociones a tener en cuenta. 2 sin balón, 2 con balón. El otro día vimos a la selección polaca, la venimos viendo también durante la fase de preparación. En defensa del equipo vimos cómo se dispone en bloque medio. Alterna algunas fases en 3/4, pero normalmente actúa en bloque medio, ¿vale? Lleva una estructura 1-3-5-2, como he dicho, ante equipos dominadores, como puede ser la selección española. Y lo clave, y lo que debemos destacar, es que los puntas, en este caso, en este sistema, en esta estructura 1-3-5-2, comienzan a trabajar defensivamente con un press muy pasivo, sobre todo hasta que la pelota del rival viaja a banda. En ese momento, cuando la pelota viaja a banda, el equipo se activa, el equipo defensivamente activa y el equipo aumenta ese grado de agresividad para robar o recuperar balón. En el momento que llega ese pase al hombre que ocupa la base del pasillo interior de un costado, mientras está viajando la pelota, salta siempre uno de los interiores de Polonia, como vemos en la animación. Interior polaco salta lateral, interior lateralizado central de ese costado, el carrilero salta con el jugador más alejado y el central del lado fuerte va siempre sobre el hombre que espera entre líneas. De esta forma se compacta la estructura, se hace un bloque que está presionando en el lado quizá que considera la selección polaca lado débil, perdón, y en ese momento la selección polaca se muestra segura, se muestra cómoda, se muestra en su hábitat natural defensivo, siempre y cuando el equipo rival no salte esas líneas de presión. Cuando salta esas líneas de presión, el equipo vuelve a verse obligado a defender en campo propio. Es un automatismo muy mecanizado, ¿vale? De cómo acosar en el sector del balón que en este caso la selección de Polonia considere más débil. Si consideran más débil la salida por el lado izquierdo con Jordi Alba o Gallá, cualquiera de los dos que juegue, ese automatismo nos lo centralizarán un poquito más hacia el lado derecho y si por otro lado consideran una salida más clara, una salida más débil, perdón, por el lado de Marco Llorente, si sigue optando por el lateral derecho, Azpilicueta, si es de la partida, etcétera, 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 entonces esa orientación de ese pressing sería al lado contrario, pero siempre llevando a cabo este automatismo. En situaciones en las cuales el pivote defensivo rival ya esté marcado, sobre todo por el delantero centro más cercano en este caso, normalmente Robert Lewandowski si va a un lado o Zielinski si va al otro. Aquí hay que destacar que el jugador que hace de 5 en la selección de Polonia no salta con su homólogo para estar cerca del interior, ¿vale? Esto es clave. Este automatismo de defensa también es clave,
¿vale? Sobre todo para defensas que sean capaces de aguantar los 90 minutos en emparejamientos individuales, que es a lo que se somete Polonia con estos tipos de defensas. Si ellos aguantan, si ellos defensivamente aguantan y el desgaste físico no les hace mella, evidentemente es una forma de defender óptima. Difícil para los ataques rivales y difícil, como he dicho anteriormente, para la selección española. Ahí es donde la selección española tiene que tirar de triangulaciones, de juego combinado, de mucha velocidad en el juego, de muchos apoyos ofensivos, ¿vale? Y de muchas situaciones que sean capaces de romper ese entramado y de romper ese movimiento coordinado que lleva a cabo la selección polaca, sobre todo a los perfiles. Bien, con balón vamos a destacar también dos situaciones muy claras, muy significativas, ya que el otro día vimos también a la selección polaca con Eslovaquia, en la que no nos dio muchos registros más de cositas que pueden llevar a cabo con balón. Uno de los recursos por excelencia de esta selección es el juego directo. Como bien decíamos con Suecia, pues volvemos a recurrir a una selección que nos va a optar por un juego directo a una de sus referencias, a una de las mejores referencias del mundo, que es Robert Lewandowski. Ahí hemos visto su comparativa de duelos aéreos, en la que es sobresaliente. Hemos visto también la capacidad a lo largo de toda la temporada que tiene Robert Lewandowski de recibir balón, de bajar, de orientar, de perfilarse y sobre todo de ver el juego que tiene a sus espaldas. Y esta es una de las cosas y uno de los fuertes en los que confía esta selección polaca, sin duda alguna. Bien utilizando esas prolongaciones, que también hablábamos de Suecia, bien utilizando esa segunda jugada para presentar el balón a jugadores de segunda línea, o bien dar el protagonismo, en este caso, a los carrileros, ¿vale? Sobre todo, como he dicho anteriormente, al carril derecho, que es el que gusta más tener presencia en campo contrario, con prolongaciones y caídas a esa zona de carril derecho de la selección polaca para asociarse bien por arriba o bien por abajo, creando esas superioridades numéricas que nos pueden dar. Siempre teniendo en cuenta que estas situaciones nos las van a dar desde partida, desde posicional, es decir, en transición, casi nunca progresando, siempre siendo muy directos desde campo propio. Acorde a ello, y bueno, complementando un poco este juego directo, este ataque directo al que nos vamos a ver sometidos en el partido, es una selección que va a necesitar muy pocos toques para buscar el balón a campo contrario. Y aquí es donde adquiere protagonismo la figura de Lewandowski, cuando he dicho anteriormente que no reside en su hábitat habitual del Bayern de Múnich. Al final el Bayern juega un juego muy diferente. Es otro totalmente opuesto a lo que puede desarrollar la selección polaca y no asume ese rol tan de rematador, tan de finalizador. Aquí es donde Robert Lewandowski tiene que alejarse de esas zonas de remate, de esas zonas de finalización, poblar esas zonas intermedias, esas zonas de 3/4 hacia abajo, esas zonas de enlace, para que lo que estamos comentando, con esos poquitos toques tras recuperación, el jugador polaco siempre vea la figura de Robert Lewandowski en intermedias para poder girarse, para poder ver, para poder visionar un poco las subidas de sus carriles o para ser capaz de asociarse con Zielinski o con jugadores de segunda línea que vengan a acompañar ese ataque polaco para poder darle profundidad. Hasta aquí un poco el análisis de lo que va a venir a ser la selección de Polonia o lo que viene a ser lo que está siendo esta selección polaca. Yo creo que es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que la selección española al final, una de las cosas en las que evidentemente nos está faltando quizá es esa profundidad. Por tanto, yo creo que la selección polaca se va a hacer fuerte en esa fase defensiva que hemos visto y que hemos reflejado claramente para buscar unas transiciones y buscar unos balones a los espacios que nos puedan hacer daño. Por tanto,
Yo creo que está claro, un juego diferente, un juego de selección española que seguirá siendo dominador de balón ante un juego más directo, un juego que optará todas sus cartas a esa fase defensiva y a buscar un contraataque, a buscar una transición ofensiva que haga daño a nuestra selección. Espero que hayan disfrutado y, bueno, ojalá y en nuestra tercera jornada y a la hora de analizar a nuestro tercer rival podamos hablar ya de una victoria de nuestra selección.